Vamos a irnos a la Biblia. Vamos a leer un versículo nada más del capítulo número 34 del libro de los Salmos, Salmo 34. Vamos a leer un versículo para que podamos hermanos, recibir el consejo de la palabra. Hoy realmente es un día bendecido porque estamos vivos, porque estamos salvos, porque estamos en el mejor lugar. Somos privilegiados, hermano, porque son cantidad de gente que está en los hospitales, en las cárceles, tremendamente afectados, pero Dios en su misericordia hasta este día nos ha guardado. ¿Cuántos dan un amén? Sea a Él la gloria por los siglos de los siglos, porque solo Dios es el que nos puede librar de tantos peligros, hermano. Gloria a Jesús. Vamos a leer el versículo número 15, nada más. Dice la palabra: los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Padre, te pedimos, Dios, que nos traigas en eso. Gloria a Jesús. Las ventajas de tener a Dios. Las ventajas de tener a Dios. Comúnmente se escucha, bueno, que todos son hijos de Dios. En cualquier parte que nosotros hablemos, escuchemos, sea acá de este lado del planeta, al otro lado del planeta, vamos a escuchar siempre en gran manera la frase que todos les pertenecemos a Dios. Y eso nada más es un asunto de corroborarlo. Sabemos, hermanos, que la persona que no tiene lo que es esa presencia de Dios o no le pertenece a Dios, las condiciones de esas personas, claro que son condiciones de desventaja. Aun cuando ellos digan que tienen a Dios, aun cuando ellos pregonen que le pertenecen a Dios, no es cierto, por el hecho de que para pertenecer a Dios siempre se requiere que el individuo, que la persona esté dispuesta siempre a abrir el corazón cuando viene esa oportunidad, cuando viene ese llamado de Dios. Acuérdese que la Biblia dice que el que oyere su palabra y la recibe, ese va a ser como lo dice Juan en su capítulo número 1. A los suyos, dice, vino, mas los suyos no le recibieron. Mas yo lo parafrasearía de esta manera: mas aquellos que abrieron el corazón al Señor, a eso les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que es eso lo que caracteriza que sí somos de Dios, cuando le hemos abierto el corazón al Señor. No hay otra manera como podemos pertenecer a Dios. Como criaturas, sí somos criaturas creadas por Dios, pero no hijos de Dios. En este caso, los que no han abierto el corazón al Señor, decíamos, tienen que estar
siempre en la desventaja de que cuando vienen las dificultades, cuando vienen los problemas, no es cierto que ellos son escuchados por Dios. La Biblia dice, Juan capítulo 9, versículo 31, dice, Dios no oye a los pecadores. ¿Y a qué se refiere ese versículo? Está bien claro que Dios no escucha aquellas peticiones, cual sean de urgencia o de no urgencia. Dios no escuchará esas peticiones de las personas que presumen que le pertenecen a Dios. Pero claro que como el no abrir el corazón al Señor, pues es un hecho que no le pertenecen y por ende no tienen el acceso al auxilio de Dios. Ese es un asunto lamentable, hermano, porque ¿quién de los humanos, de los seres vivientes, no tiene necesidades? ¿Quiénes no tienen problemas? El mundo, los hombres en sí, están, pero totalmente llenos de dificultades, llenos de problemas. Y por cierto, cuando ellos buscan alternativas, buscan métodos cómo salir adelante de sus problemas, usted sabe que no pueden hacer nada, porque el único que puede ayudar a la persona, que cual sea la situación, es Dios. De ahí los hombres pueden ayudarnos en algo, hermanos, pueden aconsejarnos en algo, pueden aliviar nuestras necesidades, pero luego se cansarán. Pero no tienen la capacidad, no tienen el poder, no tienen la voluntad y no tienen el amor tampoco. El único que puede ayudarnos es Dios. Pero cuando yo veo la gente que está invocando el nombre de Dios, aun cuando no han querido dejarlo entrar en su corazón. Porque fíjense, hermano, le voy a decir esto. El Señor siempre respeta, aun cuando Él es el creador de nosotros, Él siempre respeta nuestras decisiones. Él, siendo a un Dios y todopoderoso, Él pudiera violentar, Él pudiera entrar en cada uno de nosotros y posesionarse, pero no lo hace. Aunque el contexto de ese versículo que nosotros leemos allá en Apocalipsis, que dice, yo estoy a las puertas y llamo, cuando Él está diciendo, esto lo podemos aplicar acá, ahí podemos ver la manera como Dios, hermanos, respeta las decisiones de cada persona. Dice, yo estoy a las puertas y llamo. ¿Acaso Dios no pudiera romper, entrar, violentar esa puerta y entrar, diríamos, a nuestro corazón? Claro que sí. Pero Él dice, yo estoy a las puertas, llamo. Si tú abres, yo entraré. Esto es muy voluntario. Y entonces dice, entraré y cenaré contigo y tú conmigo. Entonces, en ese sentido es donde nosotros podemos ir identificando que aun cuando las necesidades son enormes dentro de la humanidad, tragedia por este lado, dolor por este lado, desengaños por este lado, cárceles por este lado, muerte por este otro lado, y no acabaríamos, hermanos, y la gente siempre en todas esas dificultades, en esas tormentas, lo general de las personas acuden a Dios, pero Dios no oye ninguna petición, como dice Juan, decíamos en el capítulo 9, no oye las oraciones o las peticiones de los que no son su pueblo. Es un hecho, usted me dirá, para poner un equilibrio. Bueno, ¿y por qué es que, tenemos un trabajo, tenemos una familia, decimos aquellos que no hemos abierto el corazón al Señor? A eso se le llama, teológicamente, se le llama gracia común. La gracia común, Dios manda su sol para buenos y malos y manda su lluvia también para los mismos. Pero eso no quiere decir que esas personas que disfrutan del bien de Dios le pertenezcan a Dios.
Los únicos que le pertenecen a Dios, damos una amén, son aquellos que le han abierto el corazón al Señor. Ahora, como yo decía, a manera de tema, las ventajas de haber abierto el corazón al Señor. ¿Cuáles son estas ventajas, hermanos? Las ventajas siempre las vamos a ir viendo en la Biblia. Dios, hermanos, desde el momento que abrimos el corazón, que aceptamos su voluntad, desde ese momento vienen primeramente las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios no las podemos cuantificar. Las bendiciones de Dios son enormes, hermanos. Para poner un ejemplo, dice la Biblia que Abraham, por ponerle un nombre, Abraham fue el hombre que no puso obstáculos al llamado de Dios. Actuó por fe y siguió la voz de Dios. Veamos qué es lo que sucedió con este hombre que Dios llamó y que él no se resistió a su llamado. Lo que vemos es que Dios lo empieza a bendecir, hermanos. Y Abraham era un hombre común, probablemente era un hombre importante, pero delante de Dios, aun cuando las personas tengan alguna importancia en lo que es sus estatus sociales, delante de Dios todos somos iguales. Pero en este caso, este hombre pasó a otro nivel. Este hombre pasó a ser un bendecido de Dios, a tal grado que la Biblia habla de las riquezas de Abraham. Usted no puede cuestionar que aun cuando él era un transeúnte en tierra ajena, era un hombre respetable, era un hombre que los pueblos y las ciudades de Canaán lo respetaban como el príncipe de Jehová. Ahí podemos ir viendo que el abrir el corazón al Señor ya es otra cosa. Dice el Proverbio 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no, dice, añade tristeza. Es decir, que cuando yo le abro el corazón al Señor, hermanos, si habláramos en ese campo de lo que es asunto de la economía, Dios va a bendecir, Dios va a bendecir, aunque no es el fin de esa bendición para que nosotros nos exaltemos. Siempre la bendición, el fin de las bendiciones que Dios da, siempre es para que Él sea glorificado. Y eso fue lo que hizo Abraham. Dios, hermanos, fue glorificado, fue respetado por este hombre. ¿Qué diríamos el caso de Job? ¿Qué diríamos el caso de los demás patriarcas, como sería Jacobo, como sería Isaac y sucesivamente? Fueron gentes bendecidas, fueron gentes que en lugar, hermanos, de estar en condiciones de desventaja, eran gentes que estaban bendecidos, eran gente que los cuidaba Dios. Dice, hermanos, que Dios en este caso liberaba de las situaciones a Abraham en casos difíciles, como fue el caso de Job. Usted no se ha preguntado cómo es que Job salió adelante. Job no salió adelante por sus fuerzas. Job es más la guerra que tenía, el ataque que recibió Job de parte, hermanos, no fue un ataque sencillo, nada menos fue un ataque de Satanás sobre su vida, porque el enemigo siempre va a estar poniendo los ojos, viendo la vida, el comportamiento de cada uno de aquellos que hemos aceptado, que hemos recibido al Señor en nuestros corazones. ¿Por qué estará el enemigo tratando la manera de ponernos zancadilla? Porque nosotros, los que ya ahora pertenecemos al Señor, ahora ya no le pertenecemos a Él. Antes éramos buenos bebedores, éramos buenos chiviadores, antes éramos hermanos mujereros, hombreras, antes éramos hermanos homosexuales y éramos hermanos de todo, pero ahora somos un pueblo diferente. Ahora somos el pueblo santo, somos real sacerdocio, somos el pueblo de Dios, aleluya. Y por eso es
que nosotros vemos, hermanos, que Satanás arremete contra esos hombres que ahora son los bendecidos de Jehová. Esos hombres que ahora son, hermanos, la niña de los ojos de Dios, porque eso llegamos a ser cuando abrimos el corazón a Dios. Ahí vemos que fue un ataque de Satanás. Pero hermanos, ¿cómo se hubiese podido librar Job de este terrible ataque si estaba peleando con un ángel, con un querubín caído, pero con tremendos poderes sobrenaturales? Pero ¿cómo fue que salió adelante? Fue porque Dios, hermanos, peleó su batalla. Es que cuando ya estamos en paz con Dios, ya no hay, hermanos, problema por qué estar preocupados. Ya no hay por qué estar como viendo un fatal o un futuro fatal. Ya no es que tenemos que estar, hermanos, en la zozobra de la vida, porque ahora ya tenemos lo que dice el Salmo: Jehová es mi pastor. ¿Para cuántos es Jehová el pastor de sus corazones? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados, vamos a darle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que dice este salmo. Esto es maravilloso. Alaban el nombre del Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. ¿Qué le parece, hermano? ¿Quién puede darnos esta cobertura? Solamente Dios. ¿Quién puede, hermanos, pastorearnos en la sequedad? Solamente Dios. ¿Quién puede darnos victoria, hermanos, y descanso en medio de los desiertos? Solamente Dios. Confortará mi alma. Alaban el nombre del Señor. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo. Su vara y su cayado, aleluya, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán y estaremos en la casa de Jehová para siempre. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano. ¿Cuántos alaban su nombre? Esto es lo que, hermanos, esos son los beneficios de abrir el corazón al Señor. Usted ve que este salmo, como el Salmo 91, con muchos salmos que tienen promesas para su pueblo, la gente los pone en las puertas en las entradas de las puertas. La gente los pone en la cama, ponen el Salmo 23, el Salmo 91 y ponen varios salmos. No importa, este asunto no es, hermanos, de andar poniendo las hojas de los capítulos de los salmos o de la Biblia. Eso no funciona, no, eso no funciona. Lo que funciona es cuando usted y yo le hemos abierto el corazón al Señor. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es ahí donde funciona. Usted puede poner todos los salmos, puede tapizar la casa de la Biblia, pero eso no funciona. Es que lo que funciona es cuando lo tenemos a Él adentro. Entonces es que Él se convierte en nuestro buen pastor y nada nos va a faltar. No importa, hermanos, las circunstancias, no importan los gigantes, no importan las barreras, no importan las amenazas, no importan las enfermedades, no importa lo que venga, lo alto, lo bajo, no importa lo que sea. Poderoso es Dios para sacarnos adelante. Él sí tiene poder para vencer las dificultades en las cuales muchas veces nos vemos envueltos. Qué precioso es, hermanos. Vemos el caso de José. ¿Cómo es que José puede salir en su angustia, en su problema? Porque José era de Dios. Ahí lo vemos, el odio de los hermanos. Posteriormente vemos
que lo venden sus mismos hermanos. Allá vemos que hay una amenaza de pecado. Él rechaza el pecado y va a parar a la cárcel. ¿Y sabe qué es lo que dice la Biblia? Damos un amén. Dice la Biblia, hermanos, que en todas esas etapas Jehová estaba con José. No importa que sea cárcel, no importa que sea, hermanos, desierto, Jehová estaba con Moisés. Media vez tengamos nosotros al Señor en nuestros corazones, no importa que sea cárcel, no importa que sea doloroso la situación, Él tendrá el bálsamo, Él tendrá la medicina. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Él podrá ayudarnos. Es importante ver cómo, hermanos, los profetas fueron ayudados. Fueron hombres poderosos en la palabra, poderosos en milagros, resucitaban muertos, daban palabra, hacían huir ejércitos embravecidos. Es impresionante el pensar por decir algo, en un Eliseo, un hombre del campo, un muchacho, un terrateniente, hijo de un terrateniente más bien, dice que estaba allá ocupado en sus haciendas, en sus trabajos, con sus bueyes arando, y pasó, dice la Biblia, pasó el profeta Elías y le tiró el manto y le dijo: sígueme. Y hermanos, usted sabe que aun cuando, bueno, es tremendo lo que esto sucede en la vida de este hombre. Dice que solo le pidió al profeta despedirse de su padre. Agarraron los arados y los bueyes, hicieron un sacrificio al Señor, y luego Eliseo siguió detrás de Elías, su mentor. Pero qué tremendo es que este hombre, hermanos, estoy hablando de Eliseo, usted ve a dónde lo llevó el Señor. Si a Elías se le llamaba el profeta de fuego, si a Elías se le llamaba el hombre de milagros, este Eliseo le superó. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Es que cuando uno, hermanos, no rechaza al Señor, es que cuando el Señor lo dejamos entrar, ahí está la victoria. Ahí Dios te va a dar la victoria en lo económico, ahí Dios te va a dar la victoria en la enfermedad, ahí Dios te va a dar la victoria en la familia, ahí Dios te va a dar la victoria en las amenazas. Dios te guardará. Dice el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, en quien yo confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Alabado sea el nombre del Señor. Él te librará. ¿A quién va a librar el Señor? No va a librar a aquel que lo ha rechazado. Va a librar a los que están adentro. Eso cuesta. No es costoso entenderlo, pero nos hacemos difíciles para entenderlo. Tremendo. Usted puede ver en este caso lo ganancioso que es abrir el corazón al Señor cuando viene la prueba, cuando viene la angustia. Eso es lo que estamos viendo acá. Imagínense ahora con todo esto, hermanos, de estos virus. Esto, le voy a decir algo, y no es que sea pesimista, le voy a decir, esto no va a parar. Esto sigue. Esto, según se dice científicamente, que bueno, hay que aprender a vivir con este asunto, porque va a seguir. A saber, yo me imagino que son plagas que están cayendo de parte del Señor para ver si la gente reacciona, pero usted ve que no reacciona la gente. Pero de todo modo no le vamos a ganar al Señor. Si no reaccionamos con esta, vienen otras. Si no reaccionamos con esa otra, vienen otras. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Si no reaccionamos de una manera, el Señor nos va a hacer reaccionar de otra manera. Pero hermanos, no importa, dice ese salmo: Él te librará de la peste destructora. Él te librará ¿a quién va a librar? A los que están adentro, a los que lo han dejado entrar, a los que lo han recibido, a los que no le han cerrado la puerta. Con eso es que Él pelea las batallas. A esos es, desde ese momento, Él, hermano, fíjese lo que decía
el capítulo 34, versículo 15 del que leíamos, decía en este caso, los ojos, fíjese bien, qué tremendo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Los ojos de Jehová están sobre los impíos. ¿Cómo dice ahí? Léalo conmigo, váyase a la Biblia. Los ojos de Jehová están con los bebedores. Los ojos de Jehová están con los paganos. Los ojos de Jehová están con los políticos. ¿Qué dice ahí? Leámoslo todos. 1, 2, 3. Vamos, 1, 2, 3. Los ojos de Jehová están sobre los justos. ¿Y qué más dice? Y atentos sus oídos. ¿A qué dice? Al clamor de ellos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Atentos sus oídos al clamor de ellos. Dicho de otra manera, Él está atento. Mire, que le toquen a uno de sus pequeños es como que toquen la niña de sus ojos. Así de sencillo. Esto es tremendo. Esto es maravilloso, escuchar las promesas que están estampadas en la palabra. Hermanos, yo estaba leyendo esto y me quedé espantado, y me dijo el Señor: aquí está lo que vas a predicar a mi pueblo. Yo me quedé, hermanos, helado. Dice: los ojos de Jehová están sobre los justos. Están los ojos, o sea que usted y yo estamos en el escrutinio, estamos en la vitrina de Dios. Cualquier situación, y vale aclarar que cuando los ojos del Señor están sobre los justos, deben de saber los justos que tienen que andar con pie de plomo. Damos un gloria a Dios. Deben de saber los justos que tienen que hacer un alto y que tienen que hacer una definición de sus vidas. No pueden vivir en la vida o en la manera pasada de vivir los justos, porque los ojos de Jehová, pero en este caso los ojos de Jehová están viendo a su pueblo. ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a este otro? Usted dirá: bueno, hermano, pero mire todo lo que me ha pasado a mí y nada de que Dios me ha ayudado. ¿Cómo no? Dios te ha ayudado. Dios nos ha bendecido. Si no fuera por su misericordia, usted y yo no estuviéramos en este culto esta tarde. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es interesante, dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atento. Mire qué tremendo, atento, Dios atento. Dios atento, hermanos, al chillido de cualquiera de sus hijos. Ay, Señor, enfermedad. Ay, Señor, ¿cuántos de ustedes aquí, cuántos dentro de nuestras iglesias ha sanado el Señor de enfermedades incurables? ¿Cuántas personas han sido bendecidas? Si solo, hermanos, pegamos el chillido. Hay veces que el Señor responde luego y hay veces que tarda. Para la tardanza, hermanos, Él está trabajando. Él está trabajando nuestro carácter. No es que Él se olvida, Él está puliendo nuestra vida espiritual. Pero dice: están atentos sus ojos para nuestra vida. Y dice, en este caso, dice el verso 15, dice: y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Qué le parece? ¿Quién, hermanos, quién no quiere tener una cobertura de esta? ¿Quién no quisiera? Ahí está Dios, la oferta, Dios la da gratis. Damos una vez. Y atento sus oídos al clamor de ellos. Eso es lo que dice Jeremías: clama a mí. Pero ese versículo lo agarra cualquiera. No, ese versículo es exclusivo, hermano. Ese versículo es para los que le pertenecen al Señor. De un aplauso a los que le pertenecen al Señor. Aleluya. Allí dice: clama a mí y yo responderé. Sí, pero ¿a quién le va a responder? A los impíos no le responde. Le va a responder a los hijos, a su pueblo. Y eso es lo que a mí me impresiona ver esto. Y atentos sus oídos al clamor de ellos. Usted se recuerda, cuando voy a retomar, a mí me lleva siempre el Señor a ese ejemplo, el caso, hermanos, vamos a ver, de Pablo cuando estaba allá en Filipo preso. Empezaron ellos a cantarle al Señor. El Señor tenía sus ojos sobre sus hijos, estaba viendo sus necesidades, estaba viendo la manera como los habían azotado. Pero parecería que Dios estaba dormido,
parecería que Dios no le interesaba lo que le había sucedido a su siervo. Parecería que Dios estaba en otras ocupaciones y no ocupado en ver las necesidades de su siervo. Pero eso no es así. Nuestro Dios es el mejor Padre. Nuestro Dios está atento, está viendo, y aparte de eso están sus oídos atentos al clamor de nosotros. Qué lindo, hermanos, esto. Y eso es lo que sucede. Ellos estaban contentos, ellos estaban cantando aún con sus azotes, y viene un temblor, y el temblor bota las paredes y los deja libres, se caen las cadenas. ¿Qué le parece cuando metieron a Pedro? Estaba preso. La Biblia dice que la iglesia corre y se encuartela en un lugar para orarle al Señor. Y luego, hermanos, de esa oración, ¿a quién va a oír el Señor? A su pueblo. Luego de esa oración dice que bajó un ángel, hermanos, entró a la cárcel, hermanos, durmió a los guardias, cayeron las cadenas y sacó al reo a la cárcel y lo dejó libre. Porque eso es lo que hace Dios con su pueblo. Eso es la bendición de ser pueblo de Él. Tremendo eso. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dice el versículo 4 del capítulo 34: busqué a Jehová y Él me oyó. Del Salmo. Busqué a Jehová y Él me oyó. ¿Qué le parece? Busqué a Jehová y Él me oyó. Eso es lo que hacía David. David estaba dentro de esa atmósfera de comunión con Dios, y él dice: busqué a Jehová y Él me oyó. Qué tremendo, qué importante es esto, hermanos. Esto debemos de ponerlo muy sí dentro de nuestras prioridades. El estar consciente que una de las grandes ventajas y de las grandes bendiciones siempre es tener a nuestro Dios a nuestro lado, tener a nuestro Dios con nosotros. Dice el versículo número 17: claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Damos un amén. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son, dice el verso 19 del 34 de los Salmos, las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. Regálele ofrenda de palmas a nuestro Dios. De todas ellas lo librará Jehová. De todas, no importa cuáles sean las batallas, las, hermanos, encrucijadas que tengamos que pasar. Dios es la mayor bendición que podemos tener los mortales en esta tierra. Cuando lo hemos recibido en nuestros corazones, es un hecho que tenemos el mejor seguro, que tenemos al más grande del lado nuestro, al más poderoso a nuestro favor, al que no dirá no tengo tiempo, al que no dirá estoy ocupado, al que no dirá bueno voy despuesito, te voy a agendar. Él de una vez, hermanos, toma en cuenta las necesidades de los suyos. Él siempre estará ahí. Usted se recuerda cuando el apóstol Pablo estaba desanimado allá en el náufrago, cuando lo llevaban preso, hermanos, para lo que era Roma. En el capítulo 27 del libro de los Hechos dice que mientras estaba la tormenta destruyendo el barco, mire qué tremendo, qué cuidado el de Dios. Esto es impresionante. Mire, todos habían perdido ya esperanza de vida. Tenían 14 días. No se veía el sol, era una noche oscura. Problema, llámele, dificultad gigante. Y dice que sin duda Pablo perdió la fe. Pero en medio de ese huracán, fíjese que ahora que por medio de la ciencia podemos medir los huracanes,
por lo menos Estados Unidos lo mide, manda un avión de saber qué calidad de avión para ver la velocidad del huracán. El huracán lo miden en el remolino, a qué velocidad va, ¿verdad? A cuántos kilómetros, pero es en ese remolino, a qué velocidad va, y va arrancando todo, ¿verdad? En este caso, decíamos, ya lo hemos dicho, que eran 2 huracanes chachos. Imagínense cómo sería la penuria, la noche, cómo sería la angustia de esta tripulación. Y en esa angustia había caído el apóstol Pablo cuando habían sido alcanzados por hermanos Euroclidón, que lo que significa son 2 huracanes chachos. Pero ahí en medio de ese anillo, en medio de ese ojo terrible, destructivo de ese huracán, bajó el ángel de Jehová. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿A qué bajó? A ver a un hombre que era de él, a ver a uno que se llamaba Pablo. Damos un amén, hermano. Y sabe, y no llegó para decirle, bueno, Pablo, a ver qué tenés para testarlo. No, llegó para decirle, no temas, Pablo. Damos un amén. No temas. Mire, él tiene cuidado de nuestros temores. No temas, Pablo, porque ninguno de los que va aquí se va a ahogar. Nadie va a perecer excepto los aparejos, pero todos salieron afuera, porque poderoso es Dios para pelear las batallas de su pueblo. Que se oiga un amén. Dicho de otra manera, hermanos, con lo cual finalizamos, no hay decisión más maravillosa que el dejar entrar a Dios en nuestra vida. Y la gente, esto es la muerte para ellos. Es la muerte para ellos. Hay muchas personas, fíjese, que aún ya le pertenecen a Dios. Ya le pertenecen a Dios. Son de Dios. Y como aquellos que ya le pertenecen a Dios, ya es irreversible. Ya eso le pertenecerán a Dios, a la buena o a la mala. Ahí sí, a la buena o a la mala. ¿En qué sentido? Porque cuando le pertenece a Dios y quiere una vez más lo del mundo, no hay que preocuparse, porque Dios tiene mecanismos. Damos un amén, iglesia. La Biblia, entonces ahí vienen las dificultades, las tormentas de parte de Dios, porque Él le dijo al Padre, ninguno de los que me diste se me ha perdido. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y a veces uno dice, estoy pasando por una prueba. Estoy hablando de los que ya estamos adentro y que a veces no estamos tranquilos adentro. Queremos mundo. Ahí vienen las pruebas. Ahí vienen los golpes. Porque Dios ya adentro, ya no nos podemos salir, ni Él nos puede sacar. En este sentido, no se puede entender que somos nosotros los que nos vamos a salvar. Es Dios el que nos salvó. Y como Él es el que nos salvó, Él es el que nos va a guiar, hermanos, de una manera o de otra hasta buen puerto. Pero como a veces nosotros no entendemos que el estar adentro y el estar quedos adentro y el estar ocupados adentro, eso es lo que nos garantiza el cuidado de Dios. Pero cuando salimos, como es el caso del pródigo, no, ya no quería estar ahí en la casa de Dios. Se salió y no le fue bien. Y todo eso que le pasó lo permitió Dios, lo permitió el Padre, que es la figura de Dios en ese caso. Hay veces que estamos pasando dificultades, hermano, pero es la manera de Dios para enseñarlo, que siempre tenemos, hermanos, que luchar por mantenernos adentro, por mantenernos fieles, por mantenernos dentro de la esfera de su gracia. Una de las cosas que yo siempre le he temido, y no sé qué es estar afuera, le he temido, bueno, ni pensarlo quiero, pues salir a darme mi vueltecito por allá, a darme mi vueltín, como dicen por allá, a darme mi vueltín allá por el mundo. Hermanos, sé que no me va a ir bien.
dice el escritor a los Hebreos en su capítulo número 12, Dios a los que ama los disciplina. Ahí vienen las disciplinas de Dios y uno dice, ¿y por qué? ¿Y por qué esto? Es que Dios te está hablando. Damos un gloria a Dios. Es que Dios te está hablando. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es que Dios te está hablando. Es que Dios te quiere decir, vos sos de aquí adentro ya. Ya vos no le perteneces al mundo, ya no le perteneces al diablo. De ahí te saqué, dice Dios. Y ahí viene. Y a veces uno no entiende de los que estamos adentro. De un amén todos los que están adentro. Si yo le preguntara y tuviéramos tiempo de preguntarme, y con el micrófono, hermano, ¿cómo están los problemas? Ay, hermano, estoy angustiado, hermano. Si usted sabe que está adentro, es porque Dios está trabajando, como dice aquel coro. Dios está puliendo. Dios, y si no entendemos de una manera, pues no le vamos a ganar al Señor. Lo vamos, hermano, vamos. ¿Sabe qué le dijeron a aquel que le pertenecía a Dios, que estaba en la iglesia de Corinto? Le dijo el apóstol Pablo, saquen ese perverso y tírenselo a Satanás allá afuera para que se salve su alma. ¿Está conmigo, iglesia? Y eso fue lo que hicieron los ancianos de la iglesia de Corinto. Al hermanito que andaba mujereando ahí, y mujereando con la mujer del papá, con la madrastra. ¿Qué le parece? ¿Usted cree que en la iglesia, hermanos, solo hay ángeles? Sí, habemos gente imperfecta, pero no se preocupe, Dios tiene garrote. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano. Aleluya, dele fuerte esas palmas al Señor. Y dijo, hermanos, Pablo, ay, Corintios, le digo, ustedes tranquilos, saquen a ese perverso de la iglesia, sáquenlo de la cobertura. Porque cuando estamos en la cobertura de la iglesia, tú, ¿por qué no te has dado cuenta qué significa una cobertura? ¿Sabes por qué no se te han muerto? No has caído en la peor desgracia. Es porque estás bajo la cobertura de Dios. ¿Por qué Dios, en esa dificultad que has pasado, estás asimilando, estás sintiendo aceite en tu corazón? Es porque estás en la cobertura de Dios. ¿Por qué esa destrucción de ese matrimonio? ¿Por qué no has buscado el lazo? ¿Por qué estás buscando el Señor? Dios te está consolando porque estás en la cobertura de las alas del Omnipotente. Damos una amén. Estamos ahí estamos, hermanos, protegidos. Y en ese caso fue que Pablo le dijo, saquen a ese perverso de la cobertura de la iglesia y tírenlo allá al diablo. Y allá ande los pule Dios. Entonces viene el diablo y dice, ay, papayito, mira, mamadita, dice, ajá, esperándote estaba, ya día te había sido para la iglesia. Aquí venís de rebote. Y empieza, hermanos, a darle a Satanás, a que lo muela el diablo, dijo, para que su alma no se pierda. Con Dios no le vamos a ganar. Por eso es que en este asunto tenemos que andar con pie de plomo, señores. Aquí no tenemos que andar inventando vidas espirituales a la fuerza. Aquí usted sincérese, porque estamos bajo la cobertura de Dios, bajo los ojos de Dios, bajo la supervisión de Dios. Entonces lo que tenemos que hacer es permanecer ahí. Y si no estamos permaneciendo ahí, no se preocupe. No se preocupe. Yo les contaba la vez pasada de un diácono que yo fui diácono con él. Un muchacho, de esos muchachos así que son inquietos, ¿verdad? Hacía pantalladores. A él se le antojó por una novia, se salió del diaconado y se fue al mundo. La novia lo sacó. Que él tenía otro novio y los dos se la estaban discutiendo. El punto es que, fíjese que duro. Por eso es que en la vida espiritual no tenemos que andar inventando, ¿es o no es, Señor? Aquí no se trata porque uno aprende a caminar en la iglesia así como cristiano, ¿verdad?
aprende a saludar. Dios le bendiga. Esas muecas no ayudan. Aquí somos o no somos. Damos un amén. Dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Y oiga, ese muchacho, hermano, se agarraron a balazos en la disco ahí con el otro contrincante y se balearon los dos. Pero lo que le quiero contar es que mire lo delicado que es salirse de la cobertura de Dios. Por eso le digo, Dios lo va a meter siempre. Aunque sea baleado, aunque sea solo la pelota, aunque sea con sida, pero lo va a meter. Damos un amén. Y este muchacho, hermano, mire, él le tiró al contrincante de la novia de él y lo mató de un solo. Y él quedó baleado. Y en el hospital lo llevaron y arrastrada en la cama donde lo echaron ahí. Le dijo, yo se los he contado otras veces, le dijo a la enfermera, le dice, ayúdeme, póngame de rodillas, yo quiero reconciliarme. Y empieza aquel muchacho, la enfermera contando, empieza a orar, a llorar, a pedirle perdón al Señor. Y luego que lloró y le pidió perdón al Señor, se murió. ¿Qué le parece? Ninguno de los que me has dado se me perderá. Así que no se preocupe aquellos que andan dando su puertecita por allá, que vienen a la iglesia y tienen 2 mujeres y un camino. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No nos preocupemos, que de todos modos, de la mano de Dios y del ojo de Dios, no nos vamos a escapar. Pero concluyo, hermanos, que bueno, si ese fuera el caso, yo le aconsejo que mejor arregle las cosas hoy con Dios. Lo que está sucediendo en el mundo, este país está, hermanos, tremendamente en grandes dificultades. Nada pinta bien en este país. Las cosas están mal. Yo decía en la mañana, ¿usted cree que no me mire, a mí me dolió el corazón, me puse a echar algunas lágrimas cuando sale en las portadas de los periódicos una mamá, y son cientos de madres que han perdido a sus hijos y no los hallan. No sé si ustedes los vieron llorando en el parque, pidiendo auxilio de las autoridades. 2 muchachos bien bonitos, una hembra y un varón, una mujer y un varón de 18 y de 20 años, fueron a dar una vuelta ahí, muchachos de dominio. Ella dice, mis hijos nunca los había dejado salir y salieron para ya no llegar. Ella tiene 8 días, no aguanto. ¿Usted cree que está fácil aquí, hermano? ¿Usted cree que la muerte reina por todos lados? El virus reina por todos lados, la maldad reina por todos lados. Pero ¿a dónde es? ¿A dónde vamos a estar? El Señor le dijo a Moisés que los israelitas se metan a la casa y que no salgan de la casa, que se coman el cordero adentro de la casa. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es eso lo que los libró a los israelitas, que no los matara el ángel de la muerte en Egipto. Es estando adentro, hermanos. Las cosas no pintan bien. ¿Qué es lo que? No podemos estar jugando a la religión, no podemos estar jugando al evangelio. Usted se mete o no se mete. Pero dentro de la vida espiritual no hay términos céntricos, no hay bien a un lado o a otro lado. La Biblia dice, no se le puede servir a 2 señores, aborrecerá a uno y amará a otro. Las cosas afuera, lo que ruge es muerte, lo que ruge en todos lados. Estaba viendo que ya nadie va a poder salir de los países con grandes restricciones. ¿Qué es lo que en nuestras mismas colonias ya no podemos salir, no podemos convivir? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y todavía estamos dándonos lujos, hermanos, de hacer nosotros nuestro propio evangelio. ¿Qué le parece? Qué ironía. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, esos que ya de hecho tienen la cobertura de Dios,
por haber dejado entrar su espíritu, su persona en sus corazones, ya de hecho ya le pertenecen a él. Él va a cuidar de ellos. Pero cabe aclarar, y se lo repito, pero cuando estos que ya tienen esa cobertura salen, entonces el Señor siempre los va a volver a introducir, y los va ahora a introducir ya no a la buena, sino a la manera de Dios. Y la Biblia dice: dura cosa, dígalo demás usted, es caer en las manos del Dios vivo. Mejor rindámonos, mejor dobleguémonos. Aquellos que tienen que arreglar sus vidas, usted no se confíe porque viene a la iglesia y dice: yo estoy en la iglesia, pero puede estar en la iglesia, pero está lejos ya de la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces no nos confiamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Los que se van a reconciliar, reconcíliense, hermano. Y esto yo no lo estoy diciendo para poner miedo. Los que se van a reconciliar, reconcíliense, porque por otro lado, usted debe de saber que en Cristo estamos completos y seguros. ¿Qué sucede? Si dice la Biblia, si morimos, para Él morimos, y si vivimos, para Él vivimos. O sea que para nosotros no hay pérdida. Si a usted le toca morir, si así nos va a tocar, un día nos va a tocar, estamos haciendo fila, pero el día que nos toque, ausente del cuerpo, presente con el Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Pero qué de los que no tienen, los que no quieren dejar entrar al Señor? ¿Qué de aquellos que me gusta, dice, yo voy a la iglesia, dice, yo creo, dice Santiago, si los demonios creen y tiemblan? Pero eso no es la base. La base es que yo sepa que lo tengo. ¿Y cuáles son las características de que lo tengo? Bueno, dice Pablo, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esa es la evidencia. Aquí no se trata, hermanos, de estar como dice en el campo, de estar sombreando, de estar pasándola. No, aquí es vida o muerte. Así que esta tarde los que creen necesario pedirle perdón al Señor, es una buena tarde para pedirle perdón al Señor y decirle: Señor, la verdad, yo soy tu pueblo, soy bendecido. No lo había podido entender de una manera amplia, pero ahora sí lo entiendo, que la bendición y la ganancia que es haberte dejado entrar es enorme, toda la ganancia y los resultados. Pero Señor, me he descuidado. Hoy te quiero pedir perdón. Quiero